Los narcisistas no son simplemente personas con autoestima alta. Eso es lo que todo el mundo cree erróneamente. Un narcisista es alguien cuya psique está construida sobre un castillo de cristal, brillante por fuera, completamente hueco por dentro. Y lo más aterrador es que ellos lo saben. En lo profundo de su subconsciente, saben que si alguien mira demasiado cerca, todo se desmorona. Por eso necesitan constantemente validación externa, admiración, control. Sin eso, el castillo colapsa. Andrea descubrió esto de la manera más brutal cuando su pareja, Roberto, le confesó después de 4 años juntos que jamás la había amado realmente. «Te necesitaba», le dijo sin pestañear. «Pero amor, eso es algo que yo no puedo sentir como las personas normales». Imagina ese momento. Imagina 4 años de tu vida, de abrazos, de te amo, de planes de futuro, revelados en una sola frase como una mentira absoluta. Andrea sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero lo que Roberto no esperaba era su respuesta. Porque Andrea, en lugar de romperse, miró a Roberto directamente a los ojos y dijo algo que lo dejó paralizado. «Si quieres más contenido como este, ayúdame y deja tu like y suscríbete al canal». «Gracias», susurró Andrea. Roberto frunció el ceño, confundido. «¿Gracias por qué?», preguntó con esa arrogancia característica que tenía cuando no entendía algo. «Por finalmente ser honesto», respondió ella. «Porque ahora puedo marcharme sin sentir que abandono a alguien que me ama. Me liberaste». Y se levantó. Recogió su chaqueta, su bolso y caminó hacia la puerta. Roberto se quedó sentado, inmóvil, porque por primera vez en su vida alguien no estaba luchando por él. Alguien no estaba rogando. Alguien, simplemente, se iba. Y eso le provocó un pánico que nunca había experimentado. El narcisista alimenta su ego de tu necesidad de él, de tu dependencia emocional. Cuando eso desaparece, cuando te vuelves indiferente, su mundo se desintegra. Pero llegar a ese punto de indiferencia no es fácil. Requiere algo que la mayoría de las personas tardan años en desarrollar. La capacidad de ver la manipulación antes de que te atrape. Carlos y Natalia llevaban 6 meses saliendo cuando él empezó con las comparaciones. «Mi ex era más atlética», comentaba casualmente, mientras Natalia se vestía para ir al gimnasio. «Mi compañera de trabajo entiende mejor mi sentido del humor», decía durante la cena. Pequeñas puñaladas envueltas en conversación casual. Natalia empezó a cambiar. Se volvió más callada, más insegura, más desesperada por agradar a Carlos. Dejó de ver a sus amigas porque Carlos siempre tenía algún comentario sobre ellas. «Esa amiga tuya es tóxica. ¿Por qué pierdes tiempo con gente que no suma?». Lentamente, Natalia se fue aislando, y justo cuando Carlos la tenía exactamente donde quería, sola y dependiente, Natalia encontró algo. Un mensaje en el teléfono de él que dejó abierto en la mesa. Era de su exatlética, excepto que no era su ex, seguían viéndose, y había otras, 3 más. Natalia sintió que la habitación giraba, pero en lugar de confrontarlo inmediatamente, hizo algo inteligente, algo estratégico. Empezó a documentar todo, capturas de pantalla, mensajes, fotos. Durante 2 semanas actuó como si nada pasara. Y Carlos, confiado en su control sobre ella, se volvió descuidado. La noche que Natalia decidió actuar fue en medio de una cena con los amigos de Carlos. Él estaba en su elemento, contando historias donde siempre era el héroe, donde siempre tenía razón. Natalia esperó el momento perfecto. Carlos acababa de contar una anécdota sobre su lealtad inquebrantable cuando Natalia sacó su teléfono. «Es curioso que menciones la lealtad», dijo en voz alta, lo suficientemente clara para que todos escucharan. La mesa se quedó en silencio. Carlos la miró con esa sonrisa incómoda que se pone cuando alguien está a punto de arruinar tu fachada. «¿De qué hablas, amor?», preguntó con tono condescendiente. Natalia conectó su teléfono a la pantalla de TV que había en el comedor. «¿Hablo de esto?». Y ahí, frente a sus amigos, sus compañeros de trabajo, su círculo social entero, aparecieron los mensajes, las conversaciones, las mentiras. Carlos intentó reír, quitarle importancia, pero nadie más reía. El silencio era demoledor. Natalia se levantó, tomó su abrigo y antes de irse dijo: «El narcisismo solo funciona cuando nadie ve detrás de la máscara. Ahora todos ven».
y salió dejando a Carlos con los pedazos de su imagen pública destrozada. Esto nos lleva a una verdad incómoda. Un narcisista no puede ser curado con amor, paciencia o comprensión. Esas son las armas que ellos usan contra ti. Te convencen de que si tan solo fueras más paciente, más comprensivo, más amoroso, ellos cambiarían. Pero la realidad neurológica es clara. El trastorno narcisista de la personalidad está arraigado en estructuras cerebrales relacionadas con la empatía y la regulación emocional. No es que no quieran cambiar, es que literalmente su cerebro no procesa el mundo de la misma manera. Para ellos, tú no eres una persona con sentimientos complejos. Eres una herramienta, un objeto que cumple una función. Hacerlos sentir importantes, validados, superiores. Y cuando dejas de cumplir esa función, te descartan como un teléfono viejo que ya no sirve. Sofía aprendió esto cuando su prometido, Miguel, la dejó 2 semanas antes de la boda. Sin explicación, sin disculpas. Simplemente le envió un mensaje. «No puedo hacer esto», y bloqueó su número. Sofía quedó devastada, confundida, culpándose a sí misma. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no fue suficiente? Pasó meses en esa espiral de autodestrucción, hasta que un día, 6 meses después, Miguel apareció de nuevo, como si nada hubiera pasado. «Te extraño», le escribió. «Cometí un error. Nadie me entiende como tú». Sofía sintió esa mezcla confusa de alivio y dolor. Parte de ella quería responder, quería creer que tal vez ahora sí sería diferente. Pero algo había cambiado en esos 6 meses. Sofía había ido a terapia. Había leído sobre narcisismo, había hablado con otras personas que vivieron situaciones similares, y de repente todo tenía sentido. Los patrones, las manipulaciones, el ciclo de idealización, de evaluación y descarte. Sofía no respondió ese mensaje, ni el siguiente, ni los 20 que vinieron después. Y entonces pasó algo fascinante. Miguel empezó a desmoronarse. Aparecía en lugares donde sabía que Sofía estaría. Le enviaba regalos caros a su trabajo. Llamaba a amigos mutuos preguntando por ella. El hombre que la había descartado tan fríamente ahora estaba desesperado por su atención. ¿Por qué? Porque Sofía había roto el patrón. Había dejado de ser predecible. Y eso enloquece a un narcisista. El poder de ponerle límites a un narcisista no está en la confrontación dramática. Está en la indiferencia absoluta. En tratarlos exactamente como lo que son, irrelevantes para tu bienestar. Cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de darles el combustible emocional que necesitan, empiezan a implosionar. Javier descubrió esto cuando finalmente bloqueó a su hermano Daniel de todos sus contactos. Daniel había pasado años manipulando a su familia, creando drama, poniendo a unos contra otros. Siempre era el centro de atención, siempre la víctima. Cuando Javier estableció contacto cero, Daniel intentó usar a sus padres como intermediarios. «Está muy mal», le decían. «Pregunta por ti constantemente». Javier se mantuvo firme, y algo curioso sucedió. Sin su audiencia principal, Daniel tuvo que buscar validación en otro lado, y las personas nuevas que conocía no tenían el contexto emocional para caer en sus manipulaciones tan fácilmente. El castillo de cristal empezó a agrietarse, pero aquí está la parte que nadie te dice sobre poner a un narcisista en su lugar. El proceso es doloroso para ti también, porque tienes que renunciar a la fantasía de que esa persona cambiará. La fantasía de que si haces lo correcto, dirás lo correcto, serás lo correcto, finalmente recibirás el amor que mereces. Claudia vivió esta agonía durante 1 año entero. Su madre era narcisista, y cortar el contacto significaba perder la idea de la madre que siempre había deseado tener. Significaba aceptar que esa mujer nunca se disculparía sinceramente, nunca reconocería el daño causado, nunca la abrazaría de la manera que una hija necesita. Claudia pasó por el duelo de una madre que todavía estaba viva. Y ese es el tipo de dolor que nadie prepara. Pero del otro lado de ese dolor está la libertad. La verdadera libertad de vivir sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin analizar cada palabra antes de hablar, sin sentir esa ansiedad constante en el estómago, preguntándote si hoy será un día bueno o un día de explosión emocional. Elena,
La realidad estadística de las operaciones ME262 reveló la brecha entre la capacidad teórica y la efectividad práctica. Empezó a difamar a Valentina, a contar versiones distorsionadas de su relación, donde ella era la abusiva, la controladora, la inestable. Y aquí es donde muchas personas ceden, porque la necesidad de limpiar tu nombre es abrumadora. Pero Valentina hizo algo sabio. No respondió. No se defendió públicamente. Simplemente siguió viviendo su vida. Y las personas que realmente la conocían no creyeron las mentiras. Las personas que sí creyeron a Héctor revelaron quiénes eran realmente. Valentina perdió algunos conocidos, pero ganó claridad sobre su círculo social. Y 6 meses después, Héctor había pasado a otra víctima. Porque eso es lo que hacen los narcisistas. No cambian de comportamiento, cambian de audiencia. Ricardo experimentó esto cuando su mejor amigo de la infancia, Tomás, reveló su verdadera naturaleza. Durante años, Tomás había sido el alma de las fiestas, carismático, divertido. Pero Ricardo empezó a notar algo. Cada anécdota que Tomás contaba lo ponía a él como protagonista. Cada logro de Ricardo era minimizado o ignorado. Si Ricardo conseguía un ascenso, Tomás hablaba de cómo él había rechazado 3 ofertas mejores. Si Ricardo conocía a alguien, Tomás contaba sobre sus conquistas más impresionantes. Era una competencia constante que Ricardo no había elegido participar. El punto de ruptura llegó cuando Ricardo pasó por un divorcio difícil. Llamó a Tomás a las 2 de la mañana, destrozado, necesitando hablar. Tomás escuchó durante aproximadamente 30 segundos antes de interrumpir. Sí, los divorcios son duros. El mío fue especialmente complicado porque... Y pasó la siguiente hora hablando de sí mismo. Ricardo colgó, sintiéndose más solo que antes de llamar. Esa fue su última conversación real con Tomás. No hubo pelea, no hubo drama. Ricardo simplemente dejó de invertir energía en una amistad unilateral. Y cuando Tomás eventualmente se dio cuenta y preguntó qué había pasado, Ricardo fue directo. Necesito amigos que puedan estar presentes en mi vida, no solo espectadores de la suya. Tomás se ofendió, por supuesto, pero Ricardo había aprendido que la ofensa de un narcisista ante un límite saludable es exactamente la confirmación de que ese límite era necesario. La verdad incómoda es que los narcisistas rara vez enfrentan consecuencias reales en la sociedad. Su carisma, su confianza superficial, su habilidad para contar historias donde siempre son héroes, les abre puertas constantemente. Mariana lo vio directamente cuando denunció el acoso laboral de su supervisor. Ella presentó pruebas, correos inapropiados, testimonios de compañeras, documentación de promesas incumplidas. ¿Y qué pasó? Su supervisor fue reubicado a otro departamento con el mismo salario y poder. Mariana fue etiquetada como problemática. Perdió oportunidades de promoción. Algunas colegas empezaron a evitarla. El sistema protegió al narcisista porque él era valioso para la empresa. Era buen vendedor, traía resultados. Y los resultados, aparentemente, importaban más que el bienestar de los empleados. Mariana enfrentó una decisión brutal: quedarse y aceptar la injusticia, o irse y empezar de cero. Eligió irse, y durante meses se preguntó si había hecho lo correcto. Hasta que 3 mujeres más del nuevo departamento de su ex supervisor presentaron denuncias similares, y otras 2 de su antiguo equipo finalmente hablaron. El patrón era imposible de ignorar. La empresa tuvo que actuar. El supervisor fue despedido, y Mariana, que ya estaba en un trabajo nuevo y mejor, recibió una llamada de disculpa corporativa que llegó 2 años demasiado tarde. Este es el punto que necesitas entender visceralmente. Poner a un narcisista en su lugar no siempre resulta en justicia inmediata o visible. A veces resulta simplemente en tu escape, y eso tiene que ser suficiente. Porque la justicia verdadera que puedes controlar es la justicia de recuperar tu paz mental, tu autoestima, tu capacidad de confiar en tus propias percepciones. Lorena lo entendió cuando su padre narcisista llegó al hospital después de que ella diera a luz a su primera hija. Él no preguntó cómo estaba Lorena, no preguntó por su nieta. Entró a la habitación quejándose del tráfico, del estacionamiento, de cómo había tenido que reorganizar su día tan importante para estar ahí. Lorena
Lo escuchó con esa claridad postparto donde todas las cosas superficiales desaparecen. Miró a su padre, luego a su bebé, dormida en la cuna al lado de la cama, y tomó una decisión. «Papá», dijo suavemente, «necesito que te vayas». Su padre se ofendió. «¿Cómo puedes ser tan desagradecida? ¿Vine hasta aquí y me echas?» Lorena respiró profundo. «No voy a permitir que mi hija crezca, sintiendo que nunca es suficiente, como yo me sentí toda mi vida. Esto termina aquí. Por favor, vete». Y su padre se fue, indignado, victimizándose. Pero Lorena sintió algo que nunca había experimentado con él: libertad. Los hijos de narcisistas cargan una culpa particular. La sociedad les dice que es tu familia, que solo tienes un padre, madre, que algún día lo lamentarás. Pero nadie habla del lamento de quedarse, del lamento de permitir que el abuso continúe, del lamento de ver cómo esa dinámica tóxica infecta tus propias relaciones, tu autoestima, tu capacidad de establecer límites saludables en cualquier área de tu vida. Pablo cortó contacto con su madre a los 35 años. Le tomó 3 décadas de manipulación, triangulación con sus hermanos y un colapso nervioso para finalmente decir basta. ¿Y sabes qué pasó? Sus hermanos lo atacaron. «Eres cruel. Mamá está devastada. ¿Cómo puedes hacerle esto?» Nadie mencionaba las décadas que Pablo pasó siendo el chivo expiatorio familiar. Nadie hablaba de las veces que su madre lo humilló públicamente, que lo comparó negativamente con sus hermanos, que usó su afecto como premio o castigo, dependiendo de su humor. Pablo se mantuvo firme, y con el tiempo, algo interesante sucedió. Uno de sus hermanos, el que más lo había criticado, llegó a su puerta. «Tenías razón», confesó. «Desde que te fuiste, ahora yo soy el blanco, y recién entiendo lo que viviste». No todos los hermanos llegaron a esa conclusión. Algunos nunca lo harán, pero Pablo no necesitaba su validación. Ya tenía la suya propia. Aquí está el secreto que cambia todo. Tu poder sobre un narcisista no viene de cambiarlos, exponerlos o vengarte de ellos. Viene de simplemente no necesitarlos, de construir una vida donde su presencia o ausencia no define tu valor. Esto es lo que finalmente hizo Daniela después de 5 años intentando hacer funcionar su matrimonio con un hombre que la hacía sentir pequeña. Dejó de pelear. Dejó de intentar que él entendiera cómo se sentía. Dejó de buscar la validación de alguien incapaz de darla. Contrató un abogado, organizó sus finanzas, encontró un apartamento. Y una tarde, cuando su esposo llegó a casa, encontró a Daniela sentada en la sala vacía. «¿Qué es esto?», preguntó alarmado. «Es mi partida», respondió Daniela con una calma que la sorprendió a ella misma. «¿Por qué? ¿Qué hice?». Y en esa pregunta estaba toda la ceguera del narcisista. Daniela podría haber listado años de negligencia emocional, de insultos disfrazados de bromas, de infidelidades perdonadas, pero no lo hizo. «Ya no importa qué hiciste», dijo. «Lo que importa es que yo elegí algo diferente». Y se fue, sin drama, sin grito, sin la escena explosiva que él esperaba poder usar contra ella. El esposo de Daniela intentó todo el manual del narcisista. Primero, furia, mensajes amenazantes sobre custodia compartida de pertenencias, sobre arruinar su reputación. Cuando eso no funcionó, cambió a súplicas. Promesas de terapia de pareja, de cambio, de ser el hombre que ella necesitaba. Cuando las súplicas no movieron a Daniela, vino la difamación. Publicaciones en redes sociales insinuando que ella había sido infiel, que tenía problemas mentales, que había abandonado cruelmente un matrimonio perfecto. Daniela observó todo esto con una distancia casi clínica. Cada táctica confirmaba que había tomado la decisión correcta, y no respondió a nada. Dejó que él se quemara en su propio fuego. 6 meses después, el esposo de Daniela ya tenía nueva pareja, y Daniela escuchó por amigos mutuos que ahora él hablaba de ella como «la loca de mi ex». No le dolió como habría esperado. De hecho, casi le dio risa, porque ella sabía que en 6 meses más, esa nueva pareja sería «la loca de mi ex». El patrón nunca cambia, solo cambia la víctima. Esta es la conclusión que necesitas grabar en tu mente. No puedes ganarle a un narcisista jugando su juego. Ellos escribieron las reglas.
Conocen cada movimiento. Han perfeccionado cada manipulación. La única manera de ganar es no jugar. Es levantarte del tablero y construir tu propio juego donde tu valor no está sujeto a su validación, donde tu paz no depende de su aprobación, donde tu felicidad no está condicionada a su presencia. Ponerlos en su lugar no es venganza, es indiferencia. Es vivir tan plenamente que ellos se vuelven irrelevantes. Y cuando finalmente lo logras, cuando esa persona que una vez controló tus emociones ya no tiene poder sobre ti, experimentas algo revolucionario. Te das cuenta de que siempre tuviste el poder. Simplemente no lo sabías. Y ahora que lo sabes, nadie te lo puede quitar de nuevo.